¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta parte final de nuestra programación TV Noticias. Hoy estamos con el programa Punto de Vista y quisiéramos hablar de un tema que fue importante durante la semana, a finales de la semana que culmina. Una vecina de Talcahuano, Margarita Castro, 88, 89 años, ella solicitó y logró, digamos, ese objetivo, que no se cortara un árbol, que entiendo era un alcornoque, que aparentemente estamos viendo imágenes de esa circunstancia, que no es un árbol nativo, estamos súper claros. Pero esto generó mucha solidaridad, sobre todo en redes sociales. La gente la apoyó muchísimo por oponerse sencillamente al corte del árbol. Están pavimentando la calle, eso está en Higueras, en Talcahuano, y hay que pavimentar la calle, porque la gente en el invierno anda con los pies llenos de barro, en fin, es complejo, entonces hay que pavimentarla. Pero ella se opuso, ok, pavimente, pero no me corten el arbolito, o corten el arbolito y hagan algo más. Finalmente, entiendo que el árbol lo van a sacar, de alguna manera se va a ir a alguna dependencia de la Municipalidad de Talcahuano y de luego se va a disponer su ubicación en otro sector. Esto da cuenta de un síntoma, y fíjate que en muchos lugares empezaron a surgir adhesiones a lo que hizo Margarita. Queremos hablar de este tema específicamente, de los árboles en las ciudades, del aporte urbanístico, de los problemas que eventualmente también generan. Y nos acompañan dos profesionales a quienes vamos a saludar de inmediato. Iván Cartes, él es arquitecto, es urbanista. Don Iván, ¿cómo está? Gusto saludarle. Y está también Juan Pedro Eliseche, él es ingeniero forestal de la Universidad de Concepción, doctor en botánica de la Facultad de Ciencias Forestales, además investigador del Centro de Biotecnología. Don Juan Pedro, ¿está por ahí? Sí, aquí estoy. Muy bien. Al otro invitado, Iván Cartes, no lo escuché. ¿Está por ahí, Iván? ¿Apareció? ¿Está? Sí, él aparece aparentemente con algún problema de conexión. Ojalá se pueda sumar en cualquier minuto. Don Juan, bueno, usted no sé si había tomado conocimiento de la historia de la señora Margarita. Sí, estaba en conocimiento, lo vi en redes sociales y ayer se comunicaron conmigo algunos medios de prensa para emitir alguna opinión al respecto. Así que estoy enterado de la situación que ocurre a diario en todo caso, en algunas circunstancias ocurren muchos de estos eventos. Sí, y a veces hay, muy ocasionalmente debo decirlo, hay gente que pone un parelé o que dice, a ver, pero un momento, esto no puede ser tan fácil, ¿cómo llega y corta un árbol de 50 años? Pero la mayoría de las veces esto pasa y nadie se da cuenta, digamos. ¿Qué sensación le deja a usted el símbolo en el que se convirtió la señora Margarita? Sí, ahí el tema es bastante especial, por no decirlo controversial, porque muchas veces estas medidas se toman, como tú bien dices, sin informar a la comunidad. Yo creo que eso es fundamental. Lo primero cuando se toman medidas de esta naturaleza es comunicar lo que se está haciendo, y así la comunidad también logra entender y dimensionar lo que va a suceder con esta especie, que tal vez en algunos casos puede ser no tan antojadiza esta resolución. O sea, yo creo que nadie en la situación actual que está viviendo la humanidad, en que cada vez se valora más lo verde con respecto a la emergencia climática que vivimos, yo creo que lo que más se plantea como última etapa es eliminar una especie arbórea, y más considerando la belleza que conlleva esta especie. Ahora, este árbol, estamos viendo imágenes ahí, está justo en medio de la calle, y de no mediar por la intervención de la señora Margarita, claro, había sido cortado y punto, con una motosierra lo cortan abajo ahí en 90 grados y se acabó la cosa. No. Entonces, ¿por qué cree que pasa usted esto? ¿Porque hay desinterés, desconocimiento de quienes finalmente realizan estos trabajos o están mandados a hacer estos trabajos? Pero imagino yo que cuando se manda a hacer este trabajo, esta pega, digamos, ustedes, empresa tanto, deben ir y pavimentar la calle, punto. No sé si se le dirá, ustedes deben ir pavimentar la calle, ojo, tener cuidado con la especie arbórea, ojo, avisar a los vecinos, ojo, comunicarse con la ciudadanía, ojo, o sencillamente los mandan a pavimentar la calle y ahí, haya lo que haya en el camino, digamos, se va. Yo quiero dar una opinión ahí. Yo creo que eso no es la empresa que ejecuta la obra la llamada a hacer esta comunicación. Yo creo que ahí, por lo que tengo entendido, hubo comunicación previa a través de la Junta de Vecinos de que se iban a realizar esta obra. Pero desde mi punto de vista creo que corresponde hacer un trabajo previo
informar a la comunidad de los trabajos que se van a realizar y también preparar a las personas de estos trabajos. Si bien ahí no compete con mi área, pero tiene que ver mucho también con la planificación urbana. Hay que ver que muchas veces hay árboles que en unos orígenes, por ejemplo, estaban emplazados y posteriormente, debido al crecimiento urbano, se han ido desplazando. Entonces va ganando más el pavimento versus los árboles y muchas veces entran en una competencia. Pero yo creo que la empresa ahí no es la llamada, yo creo que son las municipalidades, a través de las personas indicadas, las que deben comunicar muy bien que se van a realizar este tipo de trabajos, porque el arbolado urbano genera muchos sentimientos, desde beneficios sociales, beneficios ambientales, beneficios económicos, que hay que estudiar previamente a tomar una decisión como esta. Ahora sí parece que está conectado don Iván Cartes. Don Iván, gusto saludarle. No. Hola, buenas tardes. Ya, don Iván, está por ahí, ya lo escuché. ¿Cómo está? Gusto saludarle. Bueno, estamos conversando ya con Juan Pablo Eliseche, ingeniero forestal de la Universidad de Concepción, y ahora también está don Iván Cartes, arquitecto y urbanista. Estábamos entrando ya a hablar sobre los aportes, sobre algunos especialistas en temas medioambientales hablan de los servicios ecosistémicos que prestan, no sé, los ríos, los lagos, las lagunas y los árboles. ¿Qué diría usted sobre el aporte de los árboles en la ciudad? Don Iván. Bueno, el árbol forma parte de los corredores biológicos de las ciudades y es por eso que se protegen los acuíferos, los cordones de vegetación y en general todo aquello que va formando parte de la unión Interland Campo-Ciudad. Hay un ejemplo muy reciente que es el caso de Avenida Collao, que se está pavimentando. En este momento se está haciendo el soterramiento que pasa a Avenida Erraza al bajo Plaza Acevedo y va a salir de nuevo a la altura del ex Hospital del Trabajador. En Avenida Collao, todos los árboles que la consultora calificó como árboles monumentales van a permanecer allí. No se corta ningún árbol y en el futuro esta calle va a tener 4 vías. Cuando hablamos de árboles monumentales, ¿a qué técnicamente nos estamos refiriendo? ¿A un árbol de tamaño importante o un árbol de mucha antigüedad? A un árbol de mucha antigüedad, probablemente mucho más de 10 metros y además su tronco supera el metro de diámetro. Entonces, pero aquí lo más importante, te estaba escuchando atentamente el comentario anterior, lo más importante es también que hay una base urbana que está más fuerte ahora que nunca, conformada por los ciudadanos. A mí personalmente me tocó liderar el equipo del Plan de Desarrollo Comunal de Talcahuano y las juntas de vecinos hacían de manifiesto que en realidad terremoto en el centro de Talcahuano no se comparaba con la que había aparecido o había sido invertida en los barrios periféricos. Y hay también un sentimiento de incorporación en participación ciudadana. Yo creo que en este momento más que nunca, dado la pandemia, el estallido social del 18 de octubre, la opinión de las personas es importante. Y no solamente importante para la toma de decisiones, sino debería ser vinculante además para que en todo momento y en una participación continua la población está dando de manifiesto cuál es su opinión y relativa a los temas de desarrollo urbano y a los proyectos de desarrollo de la ciudad. ¿Qué servicio le prestan los árboles, digamos, en una ciudad? ¿Por qué tenemos que tener árboles en la ciudad, don Iván? Yo entiendo, yo no soy experto en el tema, digamos, pero creo que se ve más bonito, es una cosa, no sé cómo explicarlo bien, se ve más bonito el verde, genera una sensación particular. Dan sombra en ciudades donde hay cada vez más cemento, digamos, de repente encontrarse con un árbol es un solaz, un descanso cuando hay, no sé, 30 grados de temperatura y debajo del árbol hay mucho menos, digamos. Está el tema de la contaminación, entiendo que ayuda, ¿no? A que haya menos contaminación ambiental, me refiero en particular a la polución de los vehículos, ¿no? Bueno, ahora Corfo financió 8 proyectos a nivel nacional, nosotros estamos desarrollando uno acerca del cambio global climático.
Y lo que son las ciudades son islas de calor, y el árbol obviamente ayuda a reducir la isla de calor, entendiendo de que baja la temperatura ambientalmente. El árbol, al igual que una nube, produce un efecto de convección hacia arriba, Sí. y por lo tanto lo que está haciendo es ventilar el aire interno de la ciudad. Obviamente con la sombra, que es mucho más baja temperatura que en la copa del árbol, donde hay más alta temperatura. Entonces no solamente produce ventilación, sino que además un clima más benigno. Por ejemplo, ciudades como Mendoza, que está al lado de Santiago, es considerado un oasis urbano, y eso es porque tiene árboles plantados en todas sus avenidas, y pese a que no hay mucha vegetación, es más bien árido los entornos de Mendoza, a través de los canales de riego muy antiguos de la ciudad y que probablemente vienen de las partes agrarias, logran irrigar estas masas boscosas y por lo tanto recrear el clima en la ciudad bajándole varios grados como tal. Y no solamente eso, sino que tiene exactamente un efecto multiplicador en el cambio global climático. Don Juan Eliseche, ¿da lo mismo cuál árbol? Se lo pregunto porque este tema yo lo hice hace algún tiempo atrás. Y había un experto que me hablaba de la palmerización de Concepción. La palmerización de Concepción. Llenar a Concepción de palmera, la palmera, y no palma chilena, digamos, sino palmeras de estas que no sé, hay en Miami o en otro lado. Entonces, ¿da lo mismo cuál árbol o deberíamos privilegiar, siendo coherente con nuestra flora, digamos, árboles nativos? ¿Por qué hay tan poco árbol nativo en Concepción? Estamos llenos de acacios, ciruelos. Bueno, muy buena tu pregunta, y es un tema que yo he estado conversando durante años con la municipalidad, y en realidad es un tema bastante controversial al respecto, porque por una parte se privilegian mucho especies introducidas, pero tiene que ver principalmente por el rápido crecimiento que estas que se experimentan. Eso es lo que estaba diciendo. Sí. experimentan las especies. Pronto la idea es Sí. crecimiento con las especies nativas versus las especies introducidas. Obviamente hay especies que no pueden competir con esas tasas de crecimiento, pero al mismo tiempo se genera un problema, porque nosotros vemos, por ejemplo, que actualmente, un ejemplo es Avenida Chacabuco, que está llena de liquid ámbar, tiracifra, una especie introducida de muy grandes dimensiones, que claro, se ve muy hermosa, pero la gente también tiene que comprender que esos árboles de grandes dimensiones son un riesgo para la ciudad. Hay levantamientos de vereda, hay rupturas de canales internos de drenaje de agua, hay levantamientos, como dije, de vereda, el cableado también que posee la ciudad impide, hay que ejercer podas tal vez muy tardías, lo cual genera también un aspecto visual muy poco atractivo. Entonces, la idea también es, en conjunto con la municipalidad, y nosotros como facultad también lo hemos planteado, tener un plan de recambio de especies arbóreas dentro de la ciudad. Empezar a pensar más en especies nativas, obviamente preparando individuos tal vez de grandes dimensiones. No estoy hablando de especies con 30, 40 metros, porque eso no corresponde a un árbol urbano. Un árbol urbano, existen tres tipos de árboles dentro de una ciudad. Está el árbol urbano propiamente tal, que está donde están las calles, está el que está en la interfaz. Por ejemplo, ahí tenemos un caso donde está el Parque Ecuador, que tenemos árboles en mayores dimensiones, y posteriormente tenemos los dentro de una ciudad que tiene muchos árboles de grandes dimensiones que se ven muy hermosos, pero al mismo tiempo son un riesgo. Entonces, en ese sentido, el arbolado urbano siempre tiene que estar jugando con estos beneficios ecosistémicos, ambientales, incluso económicos, porque obviamente las ciudades con más árboles tienen mayor valor económico en algunos barrios, pero al mismo tiempo el tener estos árboles de grandes dimensiones generan también cierto riesgo. Por ende, pensar en árboles nativos de lento crecimiento puede ser muy atractivo, pero también, vuelvo a repetir, como lo dijo muy bien
Iván, hay que comunicar a la ciudadanía, hay que mantenerla informada, de tal vez generar en el futuro estos planes de urbanización que no contemplen especies introducidas, sino que contemplen especies nativas. Por ejemplo, tenemos el caso de Pucón, que está lleno, por ejemplo, de ulmos, está lleno de notros, está, aquí, por ejemplo, en las ciertas calles, pero también hay que ver que no tienen un crecimiento tan rápido como lo que uno debería esperar. Claro, sí, claro, pero no hay que plantar arbolitos chiquititos, pues hay que plantar árboles un poquito más grandes, no a plantar así, no sé, estoy pensando, rayanes de este tamaño, claro, en 50 años van a crecer así, pero si se plantan árboles más grandes, ya instalados, digamos, estoy pensando eventualmente... Uno puede tener en un vivero árboles ya preparados para claro, hacer un reemplazo con estos ejemplares. Claro, y usted habla de la rotura del pavimento, claro, pero yo también siento que ahí... o sea, en el fondo no es culpa del árbol, es culpa de nosotros que no se planta bien, no se calcula bien, o sencillamente la vereda, digamos, está muy cerca del tronco del árbol, entonces evidentemente lo va a levantar. No se le deja como un espacio al árbol, sino que el cemento se pega casi al tronco del árbol. Don Iván, ¿qué tanto fallamos ahí a la hora de implementar, de plantar un árbol en la ciudad y no hacerlo como corresponde? Bueno, mira, yo personalmente conozco a Cristian Prado, que fue el arquitecto que convenció a uno de los alcaldes de Concepción de ir a comprar los árboles en un tren al Vergel, a Angol. Y volvieron con otro tren cargado con árboles, y esos son la mayoría de los árboles que hoy están en la calle urbana. Pero obviamente era un momento histórico en que no había ningún estudio científico y valía más el espíritu de la iniciativa que los efectos. Hoy por hoy hay cientos de catálogos de arborización con la altura del follaje, si es un árbol caducifolio, del tamaño de la raíz, y esos son todos factores que tienen que ser tomados en cuenta en el momento de plantar un árbol urbano. El efecto de la transparencia que tú quieres lograr, por ejemplo, en una ciudad donde llueve mucho y es muy húmeda, el efecto del follaje también es negativo, en conjunto con el efecto radicular en la superficie de la vereda. Pero ahí también hay que pensar, por ejemplo, en el soterramiento de los cables, que en Concepción los tenemos por puñados, porque no sacamos nada con plantar un árbol si después lo vamos a atrofiar por el crecimiento y debido a los cables que pasan en su parte superior. Yo escuché atentamente el comentario de especies endémicas o no, y yo creo que efectivamente nosotros deberíamos tener un paisaje parecido al de la cuenca hidrográfica del río Biobío. Por supuesto. Donde hay arrayanes, donde hay... donde hay otras especies de crecimiento que están acostumbradas ya al clima y a la cantidad de agua que tienen que absorber. Por ejemplo, las palmeras están siendo ahogadas en agua, siendo especies de muy bajo consumo de riego. Sí, se ha mencionado en toda oportunidad, al menos en esta conversación que estamos teniendo. Hemos visto y ahí yo sí he visto reclamos de vecinos, digamos, cuando llegan a podar los árboles eventualmente en determinada época del año. Yo no sé si la época corresponde a la época en que hay que podar los árboles. Yo no sé si el especialista o las empresas que podan los árboles en Concepción, en Talcahuano, en San Pedro, en Chihuayante, saben el momento específico para podar el árbol. Y la manera de podar, hemos visto unas atrocidades, unos árboles que quedan cortados deformes, precisamente para que pase el cable por arriba, el árbol lo tuercen entero y hacen unas cosas raras. ¿Qué tanto conocimiento hay sobre el tema de la poda o del tema del mantenimiento de los árboles, don Iván, y luego con Juan Pedro? Bueno, estos son yo hice la B, así que sí, son claro, los árboles de Y, ¿no? Que quedan con sus ramas subdivididas. Los cables pasan por el medio. Entonces, yo creo que todos son esos factores, dependiendo de la configuración de la calle, que tienen que ir variando y tienen que ser tomados en cuenta. Es diferente hacer una avenida en que los árboles pueden ser mucho más altos a una calle en que las veredas son angostas, como por ejemplo la calle San Martín, que igual tiene arborización en algunos puntos. Por lo tanto, yo creo que es un enfoque sistémico el que hay que aplicar en conjunto con las especies autóctonas y las especies que se desarrollan más rápidamente en el hinterland, tratando de desarrollar corredores biológicos que atraviesen la ciudad
y al mismo tiempo permiten hacer circular las especies de flora y fauna que también existen en el entorno. Fíjate que cuando hicieron el plan metropolitano de Barcelona, encontraron que los jabalíes llegaban a pocas cuadras de la plaza y ellos, en vez de cerrar esos corredores, cautelaron por mantenerlos abiertos, y todavía tú puedes ver especies de flora y fauna llegando casi al centro de la ciudad. Y eso, que nosotros tenemos recursos naturales sorprendentes. Yo pertenezco también al Observatorio Metropolitano de Concepción, y lo que más valoran los ciudadanos de Concepción son sus recursos tanto acuíferos como naturales. Pero eso se pierde cuando tú estás en el centro de la ciudad. Y como dice François Chauhay, un árbol o una plaza es un macetero dentro de un ámbito urbano, no es un continuo biológico o de flora y fauna que forma parte de un sistema. Y es un alto costo de mantención, 1,5 millones de pesos por hectárea en verano, cuesta una hectárea urbana. Sí. Me preguntan internamente sobre árboles frutales. Yo debo decir que se plantaron árboles frutales en Concepción, en la Plaza Independencia en particular. A inicio, hace muchos años atrás estaba lleno de árboles frutales, pero lo que pasó es que la fruta caía en el verano y eso se convirtió en un foco de contaminación, porque no había una limpieza adecuada. Entonces, al final fue un problema, y por eso que decidieron cambiar los árboles frutales por los famosos tilos, que también, como crecieron tanto, fueron un problema al final, porque caían las ramas, qué sé yo. Don Juan Eliseche, el tema de las podas, yo imagino que usted, caminando por Concepción o por otra ciudad, San Pedro, Chipolante, ha visto verdaderas barbaridades, ¿o no? Una acotación. Yo creo que las podas están hechas en buena época, se hacen en época otoñal, cuando los árboles empiezan en un receso vegetativo, pero lo que sucede con las podas tiene que ver con los recursos. Porque si nosotros tuviésemos podas tempranas, que llamamos, cuando tenemos diámetros pequeños, y como decía muy bien el colega, no existe la priorización del cableado, por ejemplo, no existe la priorización de un edificio, porque a veces se planta un árbol muy cerca de un edificio, entonces hay que empezar a modificar el árbol versus el crecimiento de crecimiento versus el edificio, o sea, sí. ¿Qué quedó primero? Entonces también tiene que ver, porque mantener este arbolado urbano y mantener a cierta altura es un costo bastante elevado. Por ejemplo, yo tengo aquí algunas imágenes que he ido tomando con el transcurso de los años, árboles, por ejemplo, los típicos, esa forma de Y. Si usted va a Ejército y va afuera de Aseo y Ornato en la Universidad de Concepción, todos los árboles de esa avenida, que son plátanos orientales, tienen una forma de Y impresionante. En cualquier momento se van a rajar esos árboles por el peso del follaje. Aquí, por ejemplo, en la remodelación Paiscaví, hace unos años atrás, podaron los populus, pero tenían grandes dimensiones, entonces es una cosa aberrante visualmente. El árbol en sí no va a morir, pero estéticamente se ve muy mal. Entonces esas imágenes, que para la gente son muy chocantes, generan un impacto en la comunidad. Y eso también se debe, como más bien lo digo, a un manejo. Los árboles deberían ser podados permanentemente todos los años por su crecimiento, y no esperar 4, 5, 6 años, porque el árbol ya aumentó sus dimensiones. Entonces, al final, para rebajar la altura del árbol, se cae en estas podas aberrantes, por decirlo menos. Sí, sí, claro, lo mencionaba yo. Luego de la situación luego de la noticia de la señora Margarita, don Juan, ¿con qué se queda? Con que, pensemos lo positivo, con que el tema por lo menos se puso ahí y ahora estamos conversando de esto, digamos, porque ayer no estábamos conversando de esto y hoy sí. ¿Se queda un poquito con eso o esperaría que hubiera un pasito más al frente, que esta no fuera una noticia de esa que se ven un día, mañana se olvida y qué sé yo, mañana vamos a seguir pasado mañana seguimos exactamente igual? Yo puedo plantear que nosotros hemos tenido varias iniciativas con la municipalidad que no han prosperado mucho con el tema del arbolado urbano. Yo creo que debería tener una política, Concepción siendo una ciudad tan importante, de arbolado urbano. Nosotros lo hemos planteado, este es un tema que se plantea cada cierto tiempo, y cuando se plantea, cuando otro día las trombas marinas y se cayeron unos árboles, ahí se nombra. Cuando se cae
algún individuo, algún ejemplar de importancia, ahí se nombra. Pero después la gente se olvida. Sí. La otra vez, por ejemplo, yo vi en Chacabuco que en vez de priorizar un recambio de esos liquidámbar, que son un riesgo, la municipalidad no halló nada mejor que en vez de, para arreglar las veredas, cortó las raíces de esos árboles, lo cual es un crimen porque está provocando posibles vectores de entrada de patógenos en esos individuos. Actualmente, entre Colo-Colo y y Castellón, hay unos árboles absolutamente secos que se han ido postergando en pos de la urbanización del cemento, llamémoslo así. Entonces, yo invito también, yo como miembro de la Facultad de Ciencias Forestales, como botánico, también invito a la municipalidad, teniendo una Facultad de Ciencias Forestales, urbanistas, que se acerquen. La invitación está hecha y cada vez la comunidad demanda más este tipo de iniciativas. Termino con usted, don Iván Cartes. ¿Con qué se queda luego de conocida esta noticia? ¿Con lo positivo que estamos hablando del tema o, insisto, le gustaría que hubiera algo más, digamos? Yo me quedo con el valor de la participación ciudadana. Me alegro que la señora haya puesto en relieve un tema que pareciera que no consideran el municipio u otro organismo o la empresa consultora que le toca pavimentar, por un lado, y por lo tanto Se nos fue. Le damos espacio para que vuelva el sistema. Bueno, yo creo que ya estamos ok. Hemos hecho harto esfuerzo. Don Iván, ¿volvió? Don Iván, para que cierre el programa, don Iván, por favor, ciérrelo nomás. Lo que yo digo es que el valor de la participación ciudadana, por un lado, y por el otro, el valor que tiene el árbol urbano para el cambio global climático y para proveer estos corredores biológicos que tienen que estar insertos dentro de la ciudad y lograr conectarnos con el Interland. Bueno, a pesar de todas las dificultades técnicas que hemos tenido a propósito de la conexión, no nuestra, porque acá estamos fluyendo muy bien, aparentemente es para allá. Quiero agradecer a Iván Cartes, arquitecto y urbanista, y a Juan Pablo Eliseche, ingeniero forestal de la Universidad de Concepción, doctor en botánica, que han participado de este programa Punto de Vista. Me quedo con lo positivo, me quedo con que dimos a conocer esta noticia, con que la señora Margarita se transformó en un símbolo, y con que por favor esto no quede aquí, sino que pongámosle cerebro al asunto y pongámonos a trabajar para que los árboles en Concepción, como dijo uno muy bien de nuestros invitados, no sea un macetero ubicado ahí, sino que haya una coherencia, que Chacabuco, qué sé yo, que Víctor Lama, que O'Higgins, ¿por qué no? Y lo otro que me quedó es el tema del soterramiento, de los cables. Ese es un tema que hace 15 años reporteamos como gran cosa, y por alguna razón se frenó. Vamos a reportear ese tema en TV Noticias, me comprometo aquí. Así que bueno, agradezco a nuestros invitados, terminamos nuestro programa Punto de Vista. Muchas gracias, buenas tardes, no se descuide por favor, a cuidarse.